No. No, ella decía que estaba un poco bajita. Yo estoy bien. Bien, ¿no? Estamos... Estoy bien. Kaixo. Hasingo beraz gaurko prentsaurrekoarekin. Lehenik eta behin nirekin dauden pertsonak aurkeztuko dizkizuet. Marian Olabarrieta, etorri da Eusko Jaurlaritzatik, Aitziber San Roman, Donostiako udalatik, Vicente Arreta, Agifeseko presidentea, eta Nekane Azuabarrena, Agifeseko psikologoa. Beraz, ongi etorri guztioi, eta zingo gea. Igande honetan, urriak 10, buru osasunaren nazioarteko eguna da, eta beste urte betez bat egiten dugu Agifes elkartearekin sentsibilizazioan sakontzen jarraituz eta euren deiarekin bat eginez, ez? Aurten fokoa aurren eta gazteen buru osasunean jarriko dugu. Ezin dugu ordea aurrera egin, gaurko prentsaurrekoan ez da ere ez, COVID-19 aritu gabe, ez. Pandemiaren okerrena pasata, pixkanaka ja normaltasuna bilatzen ari garen honetan, ezin dugu pandemiak sortu dizkigun ondorioak ahaztu. Zeharo aldatu zaigu bizitza, azken urte eta hilabete luze hauetan, dena ipini zaigu hankaz gora, errealitate eta egoera oso zailak bizi izan ditugu, eta zer esanik ez, buru osasun arazoak dituzten pertsonek, ez? Zailtasunak biderkatu egiten direlako. Askotarikoak dira ondorioak, eta horietako bat da buru osasunean izan duen eragina. No podemos hablar tampoco hoy en día de la salud mental infantojuvenil sin hablar de la COVID-19, ¿no? Lo que ha supuesto la COVID-19, sobre todo en la salud mental de los más jóvenes. Un año más, con motivo del Día Internacional de la Salud Mental, este próximo domingo 10 de octubre, nos sumamos a Agifes para hacer ese llamamiento, ¿no? Ese llamamiento a la sensibilización, ese llamamiento a la prevención y, como he mencionado también, este año con el foco puesto en la salud mental de los más jóvenes, de las personas más jóvenes. Agifes ha puesto en marcha un proyecto piloto para profundizar en la sensibilización. Y desde luego compartimos plenamente la línea de trabajo. Es importante profundizar en las labores de prevención, en la desestigmatización y en la sensibilización en todo lo relativo a la enfermedad mental. Desde la Diputación Foral de Guipúzcoa y en coordinación con la Red de Salud Mental atendemos a personas con problemas de salud mental en 3 niveles diferentes. En recursos de carácter sociosanitario, en recursos de carácter social y también tenemos recursos de carácter comunitario en los casos menos severos, ¿no? Más de 650 plazas en recursos, servicios y programas para personas que tienen trastorno mental severo. Prevemos nuevas aperturas en los próximos meses. Seguiremos ampliando la red para dar cobertura a las necesidades que hay, pero es para nosotros también fundamental continuar trabajando en la prevención, tal y como señalaba Agifes en sus objetivos, ¿no? En la prevención, en la sensibilización y en la desestigmatización de la salud mental, especialmente de los más jóvenes. Nos sumamos a Agifes y agradecemos desde luego la labor que realizan todos los días, ¿no? Conforman la red de apoyo más cercana desde la comprensión, la calidez, la cercanía y esa combinación, esa manera de hacer es la que nos caracteriza
desde lo comunitario, el trabajo desde lo comunitario con una gran implicación social, el trabajo conjunto entre las instituciones, entidades sociales y agentes locales. Eso yo creo que es un poco la seña distintiva, creo que es por donde hemos de seguir profundizando en esa dirección, en esa manera de hacer. Lehen mailako erronka da hau eta sarean eman behar diogu erantzuna, hau oso garrantzitsua da. Horrela bakarrik emango diogulako buru osasunari erantzun oso bat, elkarlanetik abiatuta. Nire partetik besterik ez, eskertzea AGIFES entitateari egin dezuten lan guztiagatik eta kasu honetan egin dezuten apostuagatik eta bueno, hemen elkartu garen erakundeei ere mila esker. Besterik ez hitza pasako diot Mariani. Egunon guztioi eta eskerrik asko por invitar al Gobierno a esta rueda de prensa y a todos vosotros por asistir. La salud mental, y diría más la salud emocional de las personas, es una de las grandes preocupaciones del Gobierno, junto con el resto de entidades e instituciones, como esta rueda de prensa ya lo demuestra. La salud mental y la salud emocional determinan la percepción del sufrimiento en una medida similar o incluso peor que lo que es la salud física y se condicionan mutuamente. La prueba de que incrementar la salud mental es un objetivo importante del Gobierno son las acciones que venimos llevando a cabo y que todavía tenemos muchas pendientes por hacer porque es cierto que tenemos que seguir haciendo cosas. Cuando renovamos o abrimos un ambulatorio o un centro de salud en cualquier punto de Euskadi, la salud mental ocupa un lugar importante. Se puede comprobar con la ampliación del hospital de Arrasate que la Sailburu Sagardui presentó hace un par de días, o en el centro de salud de Aiete, que fue presentado en enero. En ambos, la salud mental ocupa un lugar importante. Cuando hemos asumido la competencia de prisiones, la salud mental de las personas penadas supone también un área de trabajo principal. La Sailburu Artolazabal también lo reconoció el mismo día de la asunción de la competencia, hace una semana. El nuevo Plan de Justicia Juvenil, que se aprobó en Consejo de Gobierno en marzo pasado, también potencia la prevención y uno de los instrumentos importantes de prevención es la vigilancia y el cuidado de la salud mental. Incluso dentro de la nueva ley integral enfocada a la infancia y a la adolescencia, que el Parlamento debatirá en breve, la salud mental constituye un eje de mucho relieve. Y no podemos pasar por alto que dentro de los programas generados por el Gobierno y por las entidades del tercer sector para hacer frente a los efectos de la pandemia entre las personas más vulnerables, la salud mental era una preocupación central, inicial, urgente y se abordaba desde distintas facetas. Llegamos a pilotar proyectos, llegamos a crear proyectos entre todos para intentar paliar de alguna manera y hacer un seguimiento de la salud emocional de las personas. Creo que todos estos ejemplos proporcionan una idea de lo que desde el Gobierno estamos haciendo, pero nos queda mucho por hacer y estaremos encantados de seguir participando con las entidades y las instituciones. AGIFES sois una entidad seria, experimentada, bien gestionada y con una implantación en el territorio que le convierte en un colaborador vital para la administración pública. Nosotros estamos encantados de apoyar a AGIFES y encantados, además, de que detecte continuamente nuevas necesidades, proponga soluciones innovadoras a los perfiles que van emergiendo, que además con la pandemia también nos ha quedado claro que han emergido perfiles que no estaban o que no habían emergido, a los que ha habido y va a haber que dar respuesta. Antes de concluir, me gustaría recordar el lema elegido para la celebración del Día Mundial, que es la salud mental, un derecho necesario y mañana puedes ser tú. Efectivamente, estuvimos el martes pasado estuvimos en las AFES y comentábamos que verdaderamente es un derecho imprescindible, es un derecho que debe ser real y un derecho que debe ser efectivo. Así que quiero utilizar este turno para animaros, para seguir haciendo efectivo ese derecho y para seguir avanzando en este mundo de la salud mental que verdaderamente podemos ser cualquiera en cualquier momento. Así que eskerrik asko y mucho ánimo. Bai, bueno, nik lehenik eta behin, mila esker, Maite, mila esker AGIFES konbidatzeagatik, eta, bueno, mila esker hemen egotegatik ere Marian. Batez ere, mila esker AGIFESi egiten duzuen guztiagatik. Egia esan da, bueno, konbidapena jasotzean eta pentsatzen nuenean, zer esan udaletxe batetikan, hau bezalako ekitaldi batean, ezin nuen ebitatu pentsatzia, oain, ematen dula, pandemiaren ondorioz, osasun mentala modan jarri dela.
asko hitz egiten da, lehen baino gehiago. Eta niri horrek bi sentimendu sortzen dizkit. Edo hobeto esan da, sentimendu gazi-gozoak sortzen dizkit. Gozoak, hitz egiten ari garelako, sensibilizazioan ere aurretikan hitz egin dutenak, bai Marianek eta bai Maitek aipatu duten sensibilizazio lan hortarako zerbait ikusteak lagungarri gertatzen da. Es imposible abordar nada si no se sabe que existe. Y aunque todos sabemos que la salud mental está ahí y todos conocemos gente que tiene, me muevo mucho, ¿no?, que tiene problemas de salud mental, porque ¿quién no ha vivido de cerca esta experiencia? Pues es cierto que a nivel de sociedad, no a nivel de instituciones, a nivel de sociedad a mí me da la sensación de que a veces se olvida, ¿no? Se olvida lo que implica o su implicación. Entonces, de ahí la sensación dulce de que se hable del tema. ¿Cuál es la sensación agria o no tan dulce? Pues esto es una percepción muy personal. Me da la sensación de que cuando algo se pone de moda tendemos a tratarlo como el código binario, todo nada, 0-1, 0-1. Cuando sabemos, por experiencia también, porque no hay que mirar muy lejos, que cada persona que sufre un trastorno, cualquier que sea, y su entorno, no nos olvidemos, como no os olvidéis vosotros de su entorno, pues es un caso único. Es un caso único que necesita una respuesta también única. Y se están haciendo esfuerzos que hay que agradecer, tanto desde Diputación, desde el Gobierno vasco, pero tenemos que seguir trabajando. Entonces yo también termino como empezaba. Muchísimas gracias a GIFES por ser una entidad seria, por colaborar con la comunidad, por estar ahí, por dar oportunidades y por ayudarnos a ver cosas que igual de otra manera no veríamos. O sea que mila esker. Egun on, eta eskerrik asko zurekin izateagatik. En primer lugar, quiero dar las gracias a la Diputación Foral de Guipúzcoa, al Gobierno vasco y al Ayuntamiento de Donostia por su compromiso con la salud mental y su apoyo a GIFES. Llevamos muchos años colaborando estrechamente con las instituciones para responder a la creciente demanda de atención en salud mental. Y es evidente que hemos mejorado mucho en estas más de 3 décadas de trabajo conjunto. Como bien sabemos todos y todas, aún nos queda un largo camino por recorrer y hoy nos reunimos aquí con el objetivo de poner el foco en un grupo poblacional especialmente desatendido, las personas menores de edad y jóvenes con problemas de salud mental. La falta de atención a este colectivo es más que evidente. Un dato llamativo es que la psiquiatría infantojuvenil no ha sido reconocida como especialidad hasta este verano en el Estado español. De hecho, hasta la fecha las personas profesionales interesadas... Barca tú. De hecho, hasta la fecha las personas profesionales interesadas en la materia han tenido que especializarse en el extranjero. A esta situación debemos añadir que el número de profesionales de la psiquiatría y la psicología en nuestros servicios públicos es insuficiente para responder a la demanda de atención en salud mental. Por ello, desde AGIFES consideramos que es hora de abordar la especificidad de la salud mental infantojuvenil, de cara a ofrecer recursos específicos para este colectivo. Es cierto que la cartera de servicios del Gobierno vasco incluye numerosos recursos y programas para personas adultas de entre 18 y 65 años, pero no podemos atender de la misma manera a una persona con el determinado grado de cronicidad o a un adolescente que presenta sus primeros síntomas de problemas de salud mental. AGIFES nació hace 36 años para exigir una respuesta a las necesidades del colectivo y de forma progresiva ha ido asumiendo los servicios que no cubrían las instituciones. Así, fieles a nuestra naturaleza, hemos vuelto a tomar la delantera en la atención a la salud mental infantojuvenil en el ámbito sociosanitario. Para ello, hemos lanzado un programa piloto para acompañar a jóvenes de entre 16 y 30 años
en el diseño de un proyecto de vida propio y esperanzador. Actualmente estamos llevando a cabo una iniciativa principalmente con los fondos propios, aunque también hemos contado con ayuda de la Diputación Foral. Y confiamos en que de cara a los próximos años y con el apoyo institucional necesario podremos generar una serie de servicios y programas específicos para adolescentes y jóvenes con problemas de salud mental. Quisiera también recordar la campaña de sensibilización que tenemos en marcha, Guardianes y Guardianas de la Salud Mental. Con ello, queremos reconocer la importancia de la familia y de las personas allegadas en el cuidado de la salud mental. Lo cierto es que la familia es la principal institución responsable del cuidado de las personas con dependencias y por ello aprovechamos este encuentro para pedir una mayor intervención en servicios para los familiares. Es necesario dedicarles ayudas específicas para la conciliación, de modo que puedan afrontar adecuadamente su labor. En Agifes contamos con servicios específicos para familias, que incluyen sesiones de acompañamiento individual y grupal. Además, al hilo de la nueva campaña, estamos desarrollando una serie de materiales para ofrecer a las personas familiares y cuidadoras pautas que les permitan cuidarse y disfrutar de una buena calidad de vida al tiempo que ejercen su labor de cuidado. En esta misma línea, el 14 de octubre, el psicólogo Iker Arrizabalaga ofrecerá una charla en Arrasate dirigida a las personas familiares y cuidadoras y contará con el testimonio en primera persona de familiares que participan en grupos de apoyo en Agifes. Y para terminar, os informamos que las personas usuarias y profesionales de Agifes se reunirán esta mañana junto a Tabacalera para reivindicar la prevención y el cuidado de la salud mental y denunciar el estigma que rodea a las personas afectadas. La salud mental es una asignatura pendiente en nuestra sociedad. Por ello, apostamos por invertir en recursos de apoyo y sensibilización a todos los agentes sociales, incluyendo a las familias y los profesionales de los ámbitos social y educativo. Es así como podremos prevenir los problemas de salud mental desde edades tempranas y combatir los prejuicios y creencias que los refuerzan. Los medios de comunicación estáis invitados a acercaros en este encuentro en Tabacalera y, por supuesto, también la ciudadanía. Os esperamos. Eskerrik asko. Bueno, egunon guztioi, eta eskerrik asko esan zuen hitzagatik, zen guretzako azkenean oso garrantzitsua da zuen laguntza eta azkenean oso sentitzea. Ni Nekane Azuabarrena naiz, Agifeseko psikologoa eta zeuk aukeratu programaren arduraduna. Haur, nerabe eta gazteen buru osasuneko arazoak prebenitzeko helburuarekin jarri genuen martxan programa hau 2019an. Hasieran prebentzio eta sensibilizazioak ziren gure helburu nagusiak, baina orain esku hartzen ere hasi gara behar handia ikusi dugulako. El programa zeuk aukeratu que pusimos en marcha en 2019 tiene actualmente 2 líneas de actuación. La primera centrada en la prevención y la sensibilización en la comunidad educativa y la segunda en el acompañamiento sociocomunitario a adolescentes y jóvenes. Dentro del apartado de prevención, estamos llevando a cabo sesiones en diversos centros escolares con niños, niñas y jóvenes de entre 10 a 18 años, así como con el equipo docente y las familias. El objetivo de dichas sesiones es, por un lado, sensibilizar sobre la importancia de la salud mental, por otro lado, concienciar sobre el papel que juegan todos los actores en el sistema educativo en el desarrollo de las personas, de los menores. Además, estas sesiones sirven para ayudar a identificar signos tempranos de problemas de salud mental y también tratamos de minimizar las secuelas del estigma, ofreciendo una imagen de los problemas de salud mental realista y libres de estereotipos. Saio hauetan gaztetxoen kezkak ere eta beharrak entzutea gustatzen zaigu. Egiaztatu ahal izan dugu nerabe askok frustrazioa eta arazoak ikusten dituztela beraien bizitzan.
Adibidez, jakinarazi digute, gurasoei edo helduei euren arazoak azaltzen dizkietenean, helduek garrantzia kentzen dietela eta beraientzat hori mingarria dela. Beraz, beharrezkoa da gure ustez, helduen artean hezkuntza emozionala indartu eta buru osasunari buruzko ezagutza zabaltzea. Izan ere, ezinbestekoa da haurretan erabeek arazo eta emozioak normaltasunez hartzen eta kudeatzen ikastea, eta behar denean laguntza eskatzea. Bestalde, hainbat pertsona ospetsuren laguntza izan dugu saio hauetan. Hain zuzen, bideo batzuk grabatu ahal izan ditugu ikasgeletan jarri eta buru osasuneko arazoei normaltasuna emateko. Gure mezua helerazteko oso garrantzitsua da aurpegi ezagunen inplikazioa. Eta hortaz eskerrak eman nahi dizkiegu gurekin bat egin dutenei. Edurne Pasaban, Javi Martín, Zuaitz Gurrutxaga, Markel Alberdi, David Zurutuza, Carlos Martínez eta Xabi Prieto. Zeuko aukeratu programaren barne sortu berri dugun bigarren lanlerroa esku hartzea da. Hau da, buru osasuneko arazo duten 16 eta 30 urte arteko gazteei lagunduko diegu bizi proiektu itxarupentsua sortzen, euren behar eta motivazioak oinarri izanik. Hain zuzen, esperientzia pilotua abierazi berri dugu 8 gazteei eta beren familiei laguntzeko 2021-2022 ikasturtean zehar. Como decía, dentro de la línea de intervención, ofrecemos un acompañamiento a jóvenes de entre 16 y 30 años con problemas de salud mental para ayudarles en el diseño de un proyecto de vida propio y esperanzador, teniendo en cuenta sus necesidades y motivaciones. Las y los jóvenes participantes en este programa, así como sus familiares, recibirán un acompañamiento psicológico y emocional a través de sesiones semanales y quincenales de apoyo individual y grupal. También se organizarán talleres mensuales sobre cuestiones específicas para jóvenes y familias. Asimismo, las y los participantes en el proyecto contarán con el apoyo necesario para tomar parte en actividades de ocio, deportivas y formativos laborales que les permitan desarrollar un proyecto de vida acorde con sus deseos y sus intereses. La iniciativa se desarrollará con 8 jóvenes y con sus familias durante 2021 y 2022 y el objetivo es implementar servicios específicos para este grupo poblacional a partir del próximo año. Estamos ya a punto de arrancar con esta iniciativa, a falta de contar con un espacio, preferiblemente público, para poder llevar a cabo los encuentros con los jóvenes y las familias. Por otro lado, nos gustaría avanzaros que el 25 de octubre celebraremos nuestra Jornada de Salud Mental anual, que este año girará en torno a la salud mental infanto-juvenil. La sesión tendrá lugar en el Ayuntamiento de Donostia y contará con la participación de profesionales de los ámbitos sanitario y social para reflexionar sobre las necesidades existentes en este área y las posibles soluciones. También contaremos con testimonios en primera persona de una madre y una hija que forman parte de nuestra asociación. Eta besterik gabe eskerrik asko, gaur gurekin bat egin duzuen guztioi. Espero dugu hemen elkartutako erakundeon artean aurrera pauso garrantzitsuak eman ahal izatea, haur eta gazteen buru osasunaren arretari dagokionez. Mila esker. Bueno, galderarik. Bueno, se está hablando efectivamente desde que ha llegado el COVID de que la salud mental es una de las principales consecuencias que ha traído. Yo no sé, no quiero, o sea, no pido un porcentaje exacto, pero del qué ha supuesto, en qué porcentaje habéis visto que ha podido aumentar debido a la pandemia estos problemas de salud mental. Y sí que me gustaría saber, por ejemplo, por ti, por Nekane, pues cuáles son esos, en esta franja de edad, cuáles son esos principales síntomas o esos síntomas que han sentido en este aumento de esos problemas. Gracias. Bueno, nosotros pues en contacto también con los psiquiatras y con las personas de Osakidetza que hemos contactado, pues también para empezar a arrancar con este programa, lo que nos transmiten desde los servicios públicos de salud mental concretamente, es que ha crecido las urgencias psiquiátricas en niños y adolescentes y las consultas, que no tienen por qué ser urgencias, de niños y adolescentes han crecido muchísimo. El otro día me decía una psiquiatra que en su hospital un 180% más de consultas que hace un año. Entonces, yo creo que es evidente. Ayer salía el dato de que hay en Euskadi 14.000 y pico consultas en 2020 en psiquiatría infanto-juvenil. Pues yo creo que eso ya es alarmante, ¿no?
y además pues creo que es obvio porque ellos además nos lo dicen y cuando hemos estado en los centros escolares nos lo han transmitido. Hay una ansiedad, hay un no saber en qué va a terminar esto. Ahora ya lo tenemos más claro, pero yo creo que ha habido mucha incertidumbre, que les ha creado ansiedad, que ha habido síntomas de aislamiento que han creado también algún síntoma depresivo. Desde psiquiatría nos han dicho que los temas de trastornos alimentarios y ideas o intentos de suicidio han crecido también bastante, que un poco va a ser, que son la mayor demanda de consulta. ¿Cuesta mucho dar ese primer paso de llevar a un niño o que el niño quiera ir a algún sitio donde le pueden ayudar? Cuesta muchísimo en general, nos cuesta a todos y ya cuando es un niño o un joven pues cuesta muchísimo más, ¿no? Además tenemos la mala costumbre de achacarlo todo a que están en la edad, que son adolescentes, que ya pasará, que eso es una tontería y todavía lo estropeamos más, ¿no? Porque están pidiendo ayuda de alguna manera. Hay un problema y si normalizáramos las situaciones y nos diéramos cuenta y les transmitiéramos y les enseñáramos a gestionar los problemas, la tristeza, los enfados de otra manera, pues seguramente haríamos niños más fuertes en vez de tan frágiles. Esto sin acritud, ¿eh? ¿Ha tenido que llegar la pandemia para que se refuerce la ayuda o haya un impulso en ayudar a los que Nosotros empezamos antes, en 2019. Sí, nosotros también, o sea, he señalado que en breve se va a abrir otro recurso con 12 plazas. Esto de la noche a la mañana no pasa. Esto pasa con la pandemia de por medio. Ya teníamos detectado esa necesidad. Hemos trabajado, bueno, pues un poco, es verdad, ralentizado por la pandemia y bueno, pues estamos en disposición de continuar con el último ciclo que hemos abordado, ¿no? Es verdad que el problema de la salud mental, sobre todo cuando viene asociada, ¿no?, a problemas de comportamientos, estoy hablando ya en el caso porque, bueno, aquí se trata de establecer diferentes servicios y diferentes recursos, un poco como señalaba Aitziber y también Nekane, en función de las necesidades. Entonces, bueno, pues hemos abierto ya antes de la pandemia 2 recursos específicos para jóvenes que tenían grandes problemas de salud mental y grandes problemas de conducta y ahora vamos a abrir el tercero que cierra ciclo, que es lo que buscamos es un itinerario desde el peor momento, el apoyo que tienen que recibir en ese peor momento hasta cómo llegar a transitar hacia una vida normalizada, y este último recurso está muy vinculado a la comunidad, es un recurso que está preparado para bueno, ayudar a estas personas a que el siguiente paso ya sea pues un apoyo ambulatorio y eso desde luego, como seguro que entenderéis, no se trabaja de la noche a la mañana, llevamos tiempo trabajando, los 2 primeros recursos están ya funcionando hace tiempo y este último es el que va a cerrar un poco el ciclo y lo abriremos, pues esta es cuestión, están terminando las obras, son un par de meses. No, el San Juan de Dios es un recurso también vinculado a la comunidad, pero es para un perfil de personas en exclusión grave. Esto estamos hablando de personas jóvenes con problema de salud mental y trastornos graves de conducta. Quiere decir que, bueno, pues que se van dando pasos, pero yo sí que coincido, ¿no?, que es importante sensibilizar, poner encima de la mesa, detectar precozmente, porque en muchas de las ocasiones que nos encontramos también con los jóvenes es que, bueno, pues que a veces la detección o el abordaje llega con un poco de retraso, con lo cual ahí perdemos un tiempo, bueno, digo la sociedad en general, ¿no? Pero sí, indudablemente estamos en esa vía. ¿Ello? Mila esker, guztioi.